Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Estamos de nuevo acá con nuestro webinar cada 15 días de los miércoles con Te Escucho Medicamentos. Mi nombre es Mayra Vázquez, hago parte de este proyecto Química Farmacéutica de la Universidad Nacional y para nosotros es un gusto estar esta noche con una mujer que ha hecho parte de muchos procesos y hemos compartido muchos procesos, pero sobre todo una profesional de la salud. Su nombre es María Camila Lesmes, ella es médico cirujana y le agradezco muchísimo a la doctora María Camila por estar esta noche con nosotros para aprender muchísimo, todo lo que podamos en este espacio sobre este webinar de salud para mujeres poderosas. Buenas noches, María Camila, ¿cómo estás? Hola Mayra, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme acá y pues por permitirme compartirles un poquito de lo que sé. Bueno, muy bienvenida. Eh, Realmente para nosotros este tema lo teníamos pendiente porque llegan muchas consultas a Te Escucho Medicamentos sobre el tema de mujeres. Las mujeres, seguramente, y también los hombres, por supuesto, pero las mujeres tenemos seguramente a veces muchas dudas y como no tenemos a veces la confianza de preguntarle de pronto al médico, este va a ser el espacio. Entonces, súper invitadísimas todas las que se están conectando para que empecemos a hacerle preguntas. Camila es experta en todo este tema de salud femenina, de salud reproductiva, y quisiera que Camila, la misma Camila, nos contara un poco más de qué se dedica, por qué llega a ella a estos caminos de empezar a enseñarle a la mujer un poquito más sobre ella eh, y empezar un poco a contarnos como su especialidad en estas áreas de la medicina. Claro que sí. Bueno, yo estudié medicina y en la mitad de mi carrera, bueno, antes de empezar a estudiar mi carrera, me diagnosticaron con ovario poliquístico, que creo que ahora me doy cuenta que es algo que nos pasa a muchísimas mujeres. Entonces tenía 15 años y tenía muchísimo dolor con la menstruación. Entonces, pues uno habla con las otras personas, con las otras mujeres y se da cuenta que a la mayoría de mujeres les pasa, que casi todas tenemos dolor con la menstruación. Entonces pensé que era normal, pero ya me empecé a dar cuenta que tenía menstruaciones de muchos días, entonces duraban casi 10 días menstruando y era muchísimo sangrado. Entonces ya a los 15 años dije, bueno, vamos a ir ya a la ginecóloga. Mi mamá me acompañó a la ginecóloga a ver qué estaba sucediendo. Me hicieron todos los exámenes y la ginecóloga me diagnosticó con ovario poliquístico y me dijo que la única opción de tratamiento actual eran los anticonceptivos. Entonces, pues a los 15 años tú no te preguntas muchas cosas, simplemente pues empecé a tomar los anticonceptivos por la indicación de mi ginecóloga y tomé los medicamentos, tomé la pastilla anticonceptiva por 9 años. Probé varias marcas, empecé con una, a los 2 años cambié, luego cambié otra vez, pero siempre estuve constantemente tomando los anticonceptivos. Además, una cosa que me dijo la ginecóloga que me animó aún más a usarlos era que la piel se me iba a poner muy bonita, que se me iban a quitar los quistes y que también me iba a controlar el peso. Entonces, pues yo empecé a tomarla sin ningún problema. Cuando ya entré a estudiar medicina, pues investigué también y la única terapia, digamos, disponible por la medicina tradicional, por la medicina alopática, son los tratamientos hormonales, es decir, los anticonceptivos hormonales. No había ninguna otra opción, entonces pues yo dije seguir tomando los anticonceptivos a ver qué pasa, qué otra cosa puede pasar. Y ya después que terminé, que me gradué de mi carrera, terminé mi rural, empecé un proceso también de autoconocimiento, de mirarme a mí misma y preguntarme muchas cosas sobre mi vida. Y ahí, de hecho, lo que me hizo hacer eso fue que empecé a decir, pero llevo 9 años tomando anticonceptivos y yo no sé esto qué le está haciendo realmente a mi cuerpo. Entonces dejé de tomar los anticonceptivos y empecé a buscar otras opciones que fueran mejores para mí. Entonces ahí empieza todo mi camino, decidí usar todos mis conocimientos médicos para apoyar a otras mujeres a que hagan estos cambios así como yo lo hice, a dejar de tomar los anticonceptivos y después de un proceso que hice que involucra muchas cosas, porque a veces pensamos que el ser humano solamente son medicamentos o que solamente son hábitos, pero yo creo que es todo.
Entonces, después que hice muchos cambios en mi vida en todos los aspectos, volví a hacerme los exámenes y ya 10 años después, tomando anticonceptivos y todo, ya puedo decir que no tengo ovario poliquístico. Mis ecografías salen normales, mis exámenes de sangre salen normales y lo más importante es que yo me siento mucho mejor. Ya mis ciclos son más regulares, los sangrados no son de tantos días, inclusive ya no tengo dolor con la menstruación. Entonces, ese ha sido mi camino con el cambio, sobre todo de mentalidad y de entender qué es lo que está pasando en mi cuerpo cuando tomo anticonceptivos. Perfecto, súper. No, pues imagínate la experiencia. Para seguir y continuar con este tema, te cuento que ya tenemos espectadores también en Instagram. Entonces, si quieres, nos unimos también desde Instagram. Te unes a la transmisión de Te Escucho Medicamentos en Instagram. Sí, ya la encontré. Eso, perfecto. Y ahí también podemos transmitirle a la gente que está conectada desde Instagram. Listo. Perfecto. Listo. Bye, 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 bye. Listo, ahora sí. Ya, estamos también en Instagram. Sí, listo, perfecto. Bueno, a mí me llama la atención esto que acabas de decir de lo que sucede con el periodo y voy a empezar con eso. Resulta que nos dicen desde que somos pequeñitas que el periodo tiene que doler, ¿sí? La menstruación, porque además no nombramos esa palabra, no, esa palabra es como un tabú. Decir, yo tengo la menstruación. Decimos el periodo, la regla, la visita de Andrés. He escuchado muchas palabras para referirnos y casi nunca nos gusta decir la palabra como es, ¿no? Menstruación o estoy menstruando, me llegó mi menstruación. Y esa es parte muy importante del proceso. Entonces, sí tienes razón, empezar a nombrar las cosas por de verdad cómo se llaman. Total. Y entonces nos enseñan que la menstruación tiene que doler, ¿no? Y entonces, como la menstruación tiene que doler, entonces ya empezamos, ¿no? A consumir un montón de medicamentos. Entonces, cuando va a llegarnos la menstruación, entonces ya empezamos con un arsenal. Normalmente le dicen a uno que empieza uno con tabléticas muy sencillas, entonces ibuprofeno, acetaminofén, algunas usarán y después dicen, no, hay que buscar algo más fuerte, bromuro de diosina, para no nombrar acá la marca, para quienes me estén escuchando, la Buscapina. Y entonces empezamos a subir y nos acostumbramos a que la mujer tiene que tener dolor en su menstruación. Y además, algo que contigo he aprendido y me ha parecido muy bonito, y es que además de tener dolor, son los peores días del mes. ¿Qué es la menstruación? ¿Tú nos podrías enseñar un poquito qué es la menstruación, qué es lo que realmente pasa y por qué ese error de pronto de algunas cuando decimos qué pereza, qué es lo que está pasando allí? Claro que sí. Todo empieza desde la idea errónea que tenemos de lo que es la menstruación. Entonces creemos que la menstruación es algo sucio, precisamente porque a muchas mujeres nos ha pasado que desde la primera menstruación es algo que se tiene escondido, es algo de lo que no hay que hablar, que la menstruación es algo sucio, que las mujeres, inclusive hace mucho tiempo todavía pensaban que las mujeres cuando estaban menstruando no podían cocinar, no podían acercarse a los bebés, entonces no podían bañarse. No podían bañarse, desde ahí empieza esa idea que va desde mucho atrás, desde nuestras mamás, desde nuestras abuelas, que empiezan a decir que la menstruación es algo sucio o algo cochino. Entonces, lo que pasa con la menstruación es que todos los meses nuestro útero hace como un proceso para prepararse para la gestación. Nuestro útero y el ciclo menstrual lo que hacen es prepararnos para que haya una concepción, para que haya la unión de un útero, de un óvulo y un espermatozoide dentro del útero y de ahí crezca un bebé. Entonces, las paredes internas del útero, que se llama el endometrio, se engruesan, se empiezan a engruesar durante un tiempo específico del ciclo menstrual para recibir justo al óvulo del espermatozoide unidos para hacer un bebé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando finalmente no hay unión de óvulo y espermatozoide y no va a haber bebé,
Entonces, esa sangre que se engrosó, que es el endometrio, la capa más interna del útero, se prepara y se llena de nutrientes, se llena de aminoácidos, se llena de grasa para prepararse, para recibir todo esto. Entonces, cuando no hay bebé, el cuerpo muy sabiamente absorbe 3/4 partes, más de la mitad del endometrio, y el resto simplemente hay que eliminarlo. Pero esto no es un desecho normal, no es un desecho como la orina, no es un desecho como la materia fecal, simplemente es la sangre que no se utilizó. Entonces, contrario a los otros desechos del cuerpo, esta sangre está limpia y además tiene un montón de nutrientes que podemos utilizar después, pues que el cuerpo no utilizó. Entonces, simplemente eso es lo que sale en nuestra menstruación. Esto es un proceso que no tiene que doler. Yo he visto, seguro han visto muchas imágenes y muchos memes de el útero por dentro y la sangre así saliendo, Sí, pues, arañando las paredes. total. Eso nos hace pensar que es un proceso doloroso, pero no es un proceso doloroso. El cuello uterino se abre apenas un poquito, por eso duramos sangrando muchos días. Si el cuello uterino se abriera todo de una sola vez, sangraríamos todo el endometrio en un solo día, pero el cuello uterino se va abriendo de a poquitos y vamos teniendo proceso de sangrado muy despacio. Entonces la sangre va bajando del justo de arriba del endometrio, se va desprendiendo, pasa por el cuello uterino, por el canal vaginal y luego es la sangre que vemos. Ese proceso no tiene por qué doler, la sangre no sale así agarrada de las paredes, simplemente es el paso de sangre de un lado a otro. Pero entonces tiene mucho que ver con lo que hemos visto en nuestra casa. Entonces, si nosotras vimos que nuestra mamá le dolió, entonces empezamos a hacer conciencia, digamos, que la menstruación tiene que doler. Entonces empezamos a decir, bueno, ya viene la menstruación, muchas mujeres, muchas niñas empiezan a esperar ese momento porque ya saben que viene. Entonces ya viene la menstruación, pero como has escuchado ya de tu mamá, de tus hermanas, de tus primas, entonces, ay, es que ya no pueden jugar, por ejemplo. Es que tu hermana mayor ya no puede jugar. ¿Y por qué no puede jugar? Porque le llegó la regla. Entonces tú empiezas a hacer en tu mente que la regla es algo feo, que duele, que además te enferma y no puedes jugar. Entonces desde pequeñas empezamos a hacernos esa idea y ahora ya de grandes ya no distinguimos eso. Ya mujeres adultas seguimos pensando que la menstruación es algo doloroso y nos sigue doliendo todo el tiempo. A mí, por ejemplo, y sé que hay muchas mujeres que también les pasa, el dolor de la menstruación es tan fuerte que te da ardor para orinar, que te da Wow. diarrea, que te duele mucho la espalda en la parte de atrás, inclusive hay mujeres que sangran tanto que se desmayan, o sea que la menstruación de verdad es algo tan inconcebible que se desmayan. Entonces de ahí empieza la idea que tenemos que mirar, bueno, ¿a quién le aprendí que la menstruación era dolorosa? Y es un proceso largo, empezar a darnos cuenta de eso es largo. Yo les digo, yo facilito talleres para mujeres y empezamos a hacer esa conciencia de a quién le aprendimos que la menstruación era algo doloroso y por qué tengo que tomar tantas pastillas. Porque entonces es el kit de la menstruación. Entonces la bolsita de Exacto. agua caliente, el ibuprofeno, el naproxeno, el acetaminofén con codeína. Hay mujeres que toman ya muchísimos medicamentos mucho más fuertes para el dolor menstrual y el tecito caliente. Entonces ya se vuelve como un kit de verdad para la menstruación y ya no concebimos menstruar sin dolor. Wow. Wow, súper, Cami. Súper, súper, súper. La verdad, concebir mi menstruación de manera natural y sin dolor. Ese ya es un mensaje absolutamente maravilloso. Yo sé que muchos y muchas de quienes nos están viendo, a quienes saludo en este momento, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Compartiendo muchísimo, con mucho gusto este espacio. Recuerden, estamos con Te Escucho Medicamentos, nuestra página www.teescuchomedicamentos.com. Allí pueden preguntar lo que quieran sobre salud, sobre medicamentos. Hay que preguntarle a la gente que sabe y allá están químicos farmacéuticos especializados contestando sus preguntas. Entonces, súper invitadísimos, no solamente en estos espacios que tenemos la posibilidad de traer a expertos como Camila, sino también en esos, cuando no estemos en webinar, pueden preguntar en www.teescuchomedicamentos.com. Bueno, yo sé, te decía que muchas de las personas que están conectadas acá, que
posiblemente tengamos, y ya me pueden ir escribiendo desde qué países estamos conectadas, si estamos desde Colombia, si estamos aguantando frío en Bogotá, que ha hecho mucho frío estos días, si estamos en Perú, también nos siguen personas de México, de España, entonces nos pueden contar desde dónde nos escriben estas mujeres poderosas. Y quisiera que les pudiéramos enseñar, y también a mí, por supuesto, cómo es nuestro sistema reproductor, y lo digo así, entre comillas, nuestro sistema reproductor femenino, porque Camila le tiene a eso una explicación muy hermosa, porque no solo venimos a reproducirnos, entonces nuestro sistema reproductor femenino, así le decimos todas, que nos explicas un poco por qué no reproductor, porque yo te he escuchado esto y quisiera que nos contaras un poco, y dos, que nos contaras un poco cómo es nuestro sistema. Realmente, hasta hace muy poco yo hice conciencia de cómo es, cuáles son las partes, pero estoy segura que muchos de nuestros espectadoras no saben, y espectadores también no saben cómo es ese sistema femenino. Por supuesto. Seguro a todos en el colegio nos pusieron a hacer el útero en plastilina o en alguna cosa en el colegio todos aprendimos cómo era, como lo general. Entonces es importante saber que le hemos dicho siempre sistema reproductor, pero el nombre que yo propongo es sistema sexual femenino, porque nuestro útero, nuestra vagina, nuestra vulva y nuestros senos es todo ese sistema y no solamente sirven para reproducirnos, no solamente sirven para ser bebés, sino también sirve para algo que las mujeres y que en general la sociedad casi no concibe, que es para tener placer. Entonces nosotros pensamos el placer inclusive como algo sexual, pero ¿quién, que las que estén acá y que tenían dudas sobre los cólicos no me diga cuánto placer nos sienten ponerse la bolsita caliente en el útero y sentir esa relajación? O tomar el tecito caliente, eso también es placer. Eso también es parte del placer que sentimos como mujeres y no es algo solamente sexual. Entonces es el sistema sexual que incluye todas estas cosas. Entonces, el útero, que es la parte más importante, digamos que el útero es como una copa, está así en forma de copa recibiendo. Las paredes del útero, entonces, la parte más interna, que es el endometrio, es lo que les digo, que es la que se llena de sangre y se prepara para recibir al bebé. Las paredes del útero más internas son músculo. El útero es casi todo músculo y vasitos sanguíneos de arterias y venas que llevan sangre y traen sangre. Y la de afuera, que es una capa ya que se llama el perímetro, que es la que está en contacto con el resto de los órganos. Entonces ahí lo que pasa dentro del útero son esas dos opciones, o que llegue y se une el óvulo con el espermatozoide y se pegue, o que el endometrio salga. Ya más arribita tenemos las trompas. Entonces a las trompas toda la vida les dijimos las trompas de falopio. De falopio, sí. Yo sé que todas las que me ven aquí por Instagram, que también sé que me están viendo, ese nombre no me gusta, y no solamente por lo que proponen muchas mujeres, que es un nombre de hombre y que debemos tener nombres de mujeres, no, porque las trompas son tuyas. Entonces, cuando tú decides ponerle las trompas de María Camila o las trompas de Mayra, entonces ya cambia totalmente el significado y dejamos de verlo como algo tan lejano. Precisamente siento que como en el colegio nos hablaron tanto de esto y entonces la educación sexual va solamente a eso, entonces lo vemos como algo como tan alejado de nosotros, como solamente vemos el útero para tener bebés. Y entonces desde que nos desarrollamos hasta que tenemos hijos a los 30 años, ni siquiera nos damos cuenta que el útero existe. Pero cuando le decimos trompas de María Camila, entonces me pongo más en mi lugar y digo, estas trompas son mías de verdad y lo que pasa dentro de ellas es mi proceso. Entonces eso también es muy bonito. Y al final de las trompas vienen los ovarios. Entonces tenemos un ovario a cada lado, el derecho y el izquierdo. Nosotras pensamos por muchos años que las trompas agarraban al ovario, como que lo abrazaban. Sin embargo, el ovario no está agarrado a la trompa, sino que está separado un poquito, digamos que está como a milímetros separado, y está sostenido en su lugar por dos ligamentos que lo sostienen, uno al útero y el otro a la trompa, pero por el lado, no por la entrada de la trompa. Entonces, en el momento de nuestro ciclo menstrual, cuando vamos a ovular, que es el proceso en el que el óvulo sale del ovario, entonces el óvulo tiene que hacer un esfuerzo un poquito más y saltar hasta la trompa, y la trompa tiene unos pelitos que lo van a jalar.
Entonces, esa es la parte de arriba de nuestro sistema sexual, los ovarios, las trompas, el cuerpo del útero, y aquí más abajo viene el cuello del útero, que es una parte más larguita que termina justo en el canal de la vagina. Entonces, esto es importante también que lo sepamos, que usualmente le decimos vagina a lo que nosotras vemos en el espejo. Conocemos que tiene los labios mayores, que tiene los labios menores. Esa tiene un nombre diferente y se llama vulva, que es donde están los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el orificio de la uretra y el orificio de la vagina. La vagina es un canal interno. Entonces, es el canal interno que termina justo en el cuello del útero. Entonces, el cuello del útero, ¿por qué es importante? Porque es el que se dilata cuando salen los bebés, es de donde nos toman las muestras para las citologías. Hay muchas mujeres inclusive que se sienten el cuello del útero para los exámenes ginecológicos, por ejemplo. Entonces hay que hacer un tacto vaginal donde tú sientes el cuello del útero, si está dilatado, si está cerrado, si está corto, cómo está el cuello de tu útero. Y al final entonces tenemos la vulva, que hoy aprendí algo que me pareció maravilloso, y es que nosotros en Colombia o en esta región le decimos a la vulva cuca, y cuca es una palabra que viene de una raíz de nuestros ancestros que significa cueva. Entonces a veces utilizamos esa palabra cuca para referirnos a algo feo, pero inclusive hay un pastel que se llama cuca y lo confundimos con la vulva. Entonces es parte de empezar a nombrar las cosas como son. Lo que nosotras vemos y lo que podemos tocar se llama la vulva, el canal vaginal y ya más arriba el cuello del útero y el útero. Wow. Cami, muchas gracias por explicarnos nuestro sistema sexual femenino. Sexual femenino, sí. Nuestro y bueno, sistema también van los senos, ¿no? Y también en el sistema sexual van también incluidos los senos, porque también son parte de todas las funciones que tenemos en nuestro cuerpo. Wow. Camila, ¿por qué es importante que nos conozcamos? Porque es importante que sepamos todo esto que estás diciendo y uno dice, a ver, pero qué pereza, me está explicando que dónde son los ovarios y que además no están pegados, sino que están ahí como cerquita a la trompa, que la trompa es de Mayra y no de Falopio, que la trompa es de Camila y no de Falopio. ¿Por qué es tan importante que una mujer conozca su sistema sexual femenino, que conozca sus senos, que conozca su vulva, que conozca cómo son? ¿Por qué es tan importante y qué has podido ver en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia, y no solamente con el sistema sexual, sino en general, las personas van al médico para que los médicos les digan qué hacer. Entonces, tengo un problema y necesito que usted me lo solucione. Entonces, deme un medicamento o dígame qué hacer y yo lo hago. Pero eso es entregarle tu ser, digamos que casi tu poder personal, tu poder de decisión, quién eres tú, dárselo en las manos a alguien para que alguien más decida. Pero cuando tú conoces tu cuerpo y sabes qué es lo que pasa dentro de ti, puedes tomar decisiones con mayor conciencia, con mayor discernimiento. Puedes decidir qué tomar y qué no tomar. Entonces, eso me parece maravilloso y yo lo hice, yo decidí conocerme precisamente por los anticonceptivos, porque hubo un tiempo que yo dije, bueno, ¿y estos anticonceptivos qué es lo que hacen a mí? ¿Qué es lo que hacen con mi cuerpo? Llevo tantos años tomándolos y no sé. Entonces la invitación también es a que los que nos están viendo y las que nos están viendo no solamente hagan conciencia de su sistema sexual, sino de todos los sistemas de su cuerpo. Entonces sé, por ejemplo, que muchos médicos o muchos farmacéuticos también, o muchos químicos farmacéuticos, que les molesta que cuando llega un paciente diga es que tengo diabetes, o tiene alguna enfermedad, el paciente no tengo ninguna enfermedad, ¿y qué medicamentos toma? Tomo el de la tensión, tomo el del azúcar, tomo. Entonces, eso es parte de conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que nos está enfermando realmente, conocer cuál es el nombre de mi enfermedad, qué es lo que pasa con mi enfermedad y ya verla como no verla como parte de mi cuerpo, sino verla como algo que está sucediendo dentro de mí. Entonces igual pasa con nuestros órganos sexuales, como que no nos damos cuenta, no los miramos y hay muchas mujeres que empiezan a verlos cuando les diagnostican una enfermedad. Hay algo que pasa en ocasiones que es un embarazo ectópico y un embarazo ectópico pasa cuando se unen un óvulo y un espermatozoide y no alcanzan a llegar al útero.
sino que empiezan a crecer en las trompas. Y eso no es viable con la vida, que crezca un bebé en una trompa y empieza a crecer, pasa un dolor terrible, te da una picada y un dolor terrible, pero como el dolor menstrual es normal, entonces no nos damos cuenta, no vemos, no consultamos, y cuando las mujeres consultan, resulta que tuvieron que quitarles la trompa y el ovario porque no consultaron a tiempo. Entonces, si tú empiezas a conocerte, si empiezas a conocer tu cuerpo, tus ciclos también, las mujeres debemos aprender a saber cuándo estamos menstruando, cuándo estamos ovulando, más o menos cuántos días tiene mi ciclo, y eso nos hace como empoderarnos más de quiénes somos realmente, qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Uy, Cami, muchísimas gracias. Súper eso, súper, súper. Bueno, vamos a dar saluditos por acá. Nos escriben por Instagram que hay alguien bendecido soportando calor en Barranquilla. Ay, sí, qué envidia aquí en Bogotá. Rose 80. Sí, Bogotá está helado, entonces qué envidia de verdad que estés por allá. Calorcito, hay gente de Bogotá. Tenemos ya preguntas. Ya vamos a pasar a las preguntas. Vamos a seguir hablando un poquito con Camila y pasamos ya a las preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el chat de Facebook, en el chat de Instagram. Aprovechemos de verdad a esta mujer. Tiene mucho conocimiento. Si yo soy de las que sufro con mi menstruación, tengo ovario poliquístico, para quienes están conectando hasta ahora, Camila nos contó que empieza este camino por un diagnóstico ovario poliquístico, que yo sé que ahorita un montón de mujeres tienen ese diagnóstico, que a veces puede ser algo normal en el periodo, en el ciclo menstrual. Ya Camila nos va a contar. Entonces aprovechen a esta mujer que tiene todo para contestarles estas preguntas. Después, esas consultas cuestan. Entonces aprovechen que tenemos acá farmacéuticos especializados, químicos farmacéuticos a su servicio y por supuesto a esta super médico, cirujana especialista en estos temas de salud femenina. Bueno, voy a dar paso por acá a una pregunta que dice, a ver, espérame que aquí ven antes. Dice Lalita, y cuando efectivamente el periodo es doloroso, ¿qué podemos hacer que no sea farmacológico, que no sea con medicamentos? ¿Y cómo podemos mantener nuestro aparato sexual sano? ¿Qué le podemos contestar? Me encanta esta pregunta porque para mí el mejor medicamento es no tomar medicamentos, es aprender a cuidarte a ti misma y saber cuándo de verdad los necesitas. Entonces es como un punto medio. Por ejemplo, yo cuando empecé con todo esto de conocerme a mí misma, rechazaba los medicamentos, entonces podía estar teniendo un dolor de cabeza terrible, pero no me tomaba nada. Pero entonces ya llegué al momento donde digo, bueno, si tengo un dolor tan fuerte, no voy a poder hacer conciencia de qué es lo que está pasando mientras tengo este dolor. Entonces, si los medicamentos existen, es por algo. Entonces, cuando es necesario, hay que tomarlos. Y si tienes alguna, digamos, enfermedad crónica o algo que de verdad necesitas tomar tu medicamento, tómalo. No es ponerse ni en contra totalmente de los medicamentos, ni tomar medicamentos para todo. Entonces, el dolor menstrual es algo que me encanta hablar del dolor menstrual. Entonces, lo primero sería lo que les dije ahorita, hacer conciencia de a quién le aprendí que la menstruación es la dolorosa y realmente me duele. Entonces, vas a tener varios periodos, varios ciclos menstruales donde vas a empezar a darte cuenta de eso. La mayoría de los dolores menstruales son por el frío, porque nosotras las mujeres no estamos conscientes, por eso nuestras abuelas andaban todas cubiertas, tapadas, por eso el altiplano cundiboyacense está lleno de ruanas y de gorros. No es por el frío que hace, sino porque nosotras las mujeres tenemos que de verdad mantener nuestro útero calientico. Es un órgano que necesita estar caliente y todo el tiempo como acunado. Entonces, mi primera recomendación es estén calienticas. Cuando ya saben que les va a llegar la menstruación, no salgan al frío, pónganse zapatos. Yo tengo, por ejemplo, esta maña de andar descalza, pero cuando sé que me va a llegar la menstruación, pues ya, entonces medias por lo menos con antideslizante, porque no podemos andar aquí con tanto frío. Y ya cuando llega nuestra menstruación es muy dolorosa y llegó sin que nosotras la esperáramos, tomar cosas calientes, ponernos bolsitas de agua caliente también. Algo que también ayuda mucho es el ejercicio,
pero no el ejercicio que hacemos en otras fases de nuestro ciclo, porque hacer ejercicio con la menstruación es algo que toma muchísima energía del cuerpo, muchísimo. Ujú. O sea, el cuerpo necesita mucha energía para menstruar. Entonces, si nosotras nos llega la menstruación y empezamos a hacer ejercicio de 2 horas de gimnasio y así ejercicio intenso cardiovascular, el cuerpo va a decir, bueno, tengo estos recursos limitados, los voy a usar en menstruar o en hacer ejercicio. Entonces hay muchas mujeres que les pasa eso, que les llega un día, se les quita, les vuelve a llegar el sangrado, porque el cuerpo está usando racionalmente tus recursos. Entonces, hacer ejercicio, pero este ejercicio no es ese ejercicio de correr maratones, sino un ejercicio suave, por ejemplo, bailar o hacer yoga. Digamos que tus músculos tienen también un uso, los estás usando, pero lo más importante es que tu útero se está manteniendo calientico y está activo. Entonces, a veces el dolor es por el estancamiento de la sangre en el área pélvica. Entonces, si nosotros hacemos ejercicios como bailar, bailar, sobre todo en esta parte del mundo, movemos mucho la cadera. Ejercicios de cadera, ese baile, danza árabe, esas danzas están hechas específicamente para mujeres porque eso hace que la sangre deje de estancarse en nuestra zona pélvica. Y en el yoga hay algunas poses que podemos utilizar, que es, por ejemplo, no sé cómo se llama en yoga técnicamente, pero es cuando estás acostada, digamos, acostada con las piernas dobladas y levantas la pelvis. Entonces, la pelvis queda por encima de la cabeza y eso ayuda a que la sangre vaya drenando un poquito y se aliviane también el dolor. Y mi favorita son los masajes. Los masajes tanto en la barriga, en el estómago, donde está tu útero, en el vientre bajo, con lo que quieras, con un aceite caliente. El aceite de ricino es un poquito más espeso, pero es buenísimo porque se calienta mucho y es natural. Entonces te queda, te haces masajes y se queda súper calientico, pero hay otro masaje que te puedes hacer que es un masaje en la vulva. Entonces decimos, uy, Dios mío, esta mujer está diciendo que me tengo que masturbar para quitarme el dolor. Porque pensamos, tenemos ya tan hipersexualizada nuestra mente que cualquier cosa que toquemos en nuestro cuerpo va a ser para tener relaciones sexuales. Entonces es un masaje solamente, algo totalmente inocente, que inclusive los bebés lo saben, ¿no? Todos los bebés se ponen las manos en el pene o en la vulva o se meten los dedos a la vagina las niñas y es algo totalmente inocente, se están conociendo y se están dando la oportunidad de hacerlo. Entonces es cambiar el chip y hacerlo nosotras también. Súper, Cami. Súper, súper. Voy a seguir por acá con otra pregunta que... Listo, no, pero tiene que ver mucho con el dolor menstrual. Dice, acabo de hablar con una amiga que me dice que toda la vida ha sufrido menstruaciones dolorosas y quiere saber cómo tratarlo, porque le dije que el dolor no es normal. Ahí te di varias opciones para que le cuentes. Pero y lo que estábamos diciendo también del uso racional de los medicamentos, por ejemplo, el ibuprofeno, me corregirá Mayra, que es la química farmacéutica, el ibuprofeno, además de quitar el dolor, también disminuye el sangrado menstrual. Entonces, si hay mujeres que tienen un dolor de verdad, que esto que yo les estoy diciendo no funciona y además el flujo es muchísimo, primero vayan al médico a revisar que todo esté bien y segundo, pueden tomar ibuprofeno si lo pueden tomar, si no tienen ninguna contraindicación de otra manera, pueden tomar el ibuprofeno que además de quitarles el dolor puede disminuir un poquito el sangrado. Sí, su efecto no es tan grande como el de la aspirina, que sí es bastante crítico el antiagregante plaquetario. Sin embargo, si podemos evitar el tratamiento farmacológico, siempre será mejor. El ibuprofeno además tiene un efecto, y ahí también Camila me complementará, y es que hace retención de líquidos. Entonces, cuando yo tengo retención de líquidos, eso también me puede implicar que hayan tensiones dentro de mi cuerpo y en esa área que puedan aumentar de alguna manera el dolor. Entonces, por supuesto, por un lado estoy trabajando el tema del dolor químicamente, farmacológicamente, y por otro lo estoy tensionando, reteniendo líquidos. Y por supuesto, desde ese punto de vista dice uno, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? El niño que llora y la mamá que lo pellizca. Sí. El adagio popular. Entonces, un ciclo vicioso de dolor. Exacto, un ciclo vicioso de dolor.
Entonces, bien importante lo que dice Camila, revisar si yo puedo consumir ese medicamento. Ojo con el uso de aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario, entonces lo que hace es al contrario, en vez de disminuir, lo que hace es, yo necesito hacer un proceso de cicatrización cuando yo tengo mi menstruación. O sea, una herida salió, entonces hay un proceso de coagulación. Entonces lo que sucede es todo lo contrario, me puedo generar unas hemorragias muy serias. Entonces, mucho cuidado con lo que están consumiendo en la menstruación. Si hay dudas, www.teescuchomedicamentos.com. De verdad, con todo el amor estamos ahí, farmacéuticos, profesionales para contestarles las preguntas. No me cansaré de decirlo, de verdad. Es un espacio donde seriamente les vamos a contestar si realmente eso que están consumiendo para su menstruación funciona y no está tentando con su salud. Yo con mucho respeto honro a las personas que están en las droguerías, pero siento que no son las personas más adecuadas para recomendarte un medicamento. Si tienes dudas, pregúntale a un profesional y ahí tienes la página para que lo hagas. Bueno, Cami. Ay, perdóname que yo quiero agregar algo ahí muy importante y es que me declaro y acepto aquí que fui muy ignorante respecto a los químicos farmacéuticos. Yo ni siquiera sabía que eso existía, la verdad, aquí, en toda mi ignorancia, porque es que nosotros como médicos no nos enseñan a apoyarnos en otras especialidades. Entonces, nosotros somos los que tenemos el poder, digamos, de formular los medicamentos a los pacientes. ¿Por qué no apoyarnos en otras especialidades que nos digan si es correcto o no es correcto? Y también pasa mucho con algunos pacientes y con algunas mujeres que van a una especialidad y les recetan un medicamento. Y van a otra y otro medicamento. Y van a otra y otro. Y a veces un médico no puede hacer como una vista grande de todo lo que está pasando y mirar desde afuera si los medicamentos tienen interacciones, si se los está tomando bien. Entonces es importante que los médicos también conozcamos que los químicos farmacéuticos son los que saben de esto y nosotros no creer a veces que no las sabemos todas. Entonces yo personalmente consulto mucho a Mayra y a muchos químicos farmacéuticos también para cuando voy a formular algo, inclusive para tomarlo yo o para recomendarlo, porque no siempre sabemos lo que vamos a enviar. Entonces, esta iniciativa de Te Escucho Medicamentos me parece maravillosa porque es una manera muy cercana en que nosotros podemos preguntar, esto sí sirve, esto no sirve, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? ¿No me lo tomo? Entonces, me parece maravilloso. Ay, hermosa, gracias, Cami, con todo el amor, de verdad, que acá estamos con todo el amor. Tu frase de que es citada de la OMS, el mejor medicamento es ningún medicamento, ¿sí? Los medicamentos están, por supuesto, para prestarnos un servicio para situaciones críticas, para darnos de pronto el tiempo de observar qué es lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, pero si yo cada 28 o 27, dependiendo cuando ese mes me llegue mi menstruación, estoy consumiendo medicamentos de manera no racional, ¿qué puede estar pasando en mi cuerpo? ¿Qué estoy acumulando? ¿Sí? ¿Qué estoy acumulando para después, años posteriores, que pueda implicar una enfermedad seria? Entonces hay que pararle bolas a lo que consumimos y sobre todo las mujeres cada menstruación, cada 28 días. Cami, tú hablaste un poquito al comienzo de ovario poliquístico y quisiera que nos contaras un poco qué es eso de ovario poliquístico. Seguramente muchas de las que nos están viendo y muchos han escuchado a sus compañeras que dicen, no, mira, ovario poliquístico. Quisiera que nos contaras un poco qué es ovario poliquístico, ¿es normal, no es normal? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué es eso? Claro Médicamente, ¿qué es eso? Bueno, a muchas mujeres les diagnostican ovario poliquístico porque consultan por alguna razón, les hacen una ecografía y resulta que salen con muchos quistes en los ovarios. Entonces ya con eso el ginecólogo dice, listo, ovario poliquístico. Pero resulta que hay una fase de nuestro ciclo menstrual en la que muchos folículos no se llaman quistes, sino folículos, se están preparando para el momento de la ovulación. Entonces a mí me gusta explicarlo como cuando hay un partido de fútbol, el técnico llama a varios jugadores a calentar. Entonces salen 5 a calentar, pero solamente es uno el elegido, el que va a entrar al partido. Entonces,
se empiezan a calentar de 5 a 12 cada. Entonces, estos se van agrandando y agrandando y agrandando y se van preparando para salir. Entonces, si a ti te hacen la ecografía en ese momento en el que todos los folículos están grandes, preparándose para hacer el folículo dominante, pues obviamente vas a salir con muchísimos quistes en los ovarios. Entonces, es algo que nos diagnostican incorrectamente a muchas mujeres. Pero entonces, ¿qué pasa? Si de verdad sí tienes ovario poliquístico, esto está relacionado a que esos quistes están ahí guardados, bueno, los quistes, que realmente son los folículos, están ahí y empiezan a producir una hormona parecida a la testosterona. Entonces tu cuerpo se empieza a llenar de testosterona y las mujeres empiezan a tener características masculinas. Entonces tienen mucho acné, sobre todo en la cara, en la frente, se les empieza a caer el cabello y el más notorio es que empiezan a tener vellitos en todos lados. Entonces les sale vellos en la barba, en la cara, en el bigote, muchísimo más gruesos, en el ombligo, en los pezones. Entonces ahí es cuando las mujeres consultan. Entonces, eso es el ovario poliquístico, tener los folículos, muchísimos más folículos de lo normal, digamos, durante tu ciclo menstrual y además tener características masculinas. Entonces, mi pregunta fue, ¿por qué los anticonceptivos mejoran eso? Veo que están haciendo preguntas de los anticonceptivos hormonales, entonces voy a aprovechar ahí para responderles. Los anticonceptivos hormonales no son hormonas, empezando por ahí, son como una forma modificada de esteroides que nuestro cuerpo toma como hormonas. Entonces, estas hormonas nosotros no las tomamos y las hormonas no son selectivas, es decir, no saben, ay, tengo que ir directo al ovario a hacer lo que tengo que hacer. No, sino que van a todo nuestro cuerpo. Por eso los anticonceptivos hormonales entre comillas, tienen tantísimos efectos secundarios, que llaman efectos secundarios, efectos adversos, que es la que más conocemos, que es los trombos en las piernas. Pero hay muchos que parecen secundarios, ¿no? Que aparecen en la caja como efectos secundarios, que es la depresión. Entonces yo me pregunto, ¿es un efecto secundario tan poco importante la depresión como para que los médicos sigan formulando anticonceptivos para tratar una enfermedad que no se trata con anticonceptivos? Porque lo que hacen los anticonceptivos es bloquear totalmente nuestro ciclo menstrual. Wow. Entonces las hormonas ya no existen. Entonces, esto que les decía que hace el entrenador de fútbol, que es llamar a los jugadores, eso lo hace una hormona. Y cuando nosotros tomamos anticonceptivos, esto no sucede. Entonces no estamos ovulando, además el endometrio no se engruesa, además los espermatozoides no pueden subir. ¿Y eso de qué manera hace que se mejore el ovario poliquístico? Lo único que hace es que tengas sangrados cada 28 días y tú creas que tu menstruación está normal. Pero los sangrados con los anticonceptivos no son menstruaciones, son sangrados por deprivación. Entonces ustedes dirán, ¿qué es todo esto? No entiendo nada. Seguro que las mujeres que están acá comprenden y saben y han tomado algún método anticonceptivo que tienes que tomarlo 27 días y descansa 7 para cumplir el ciclo de los 28. Entonces las pastillas vienen 27 de un color y vienen o no vienen pastillas o vienen pastillas de otro color que son placebo. Entonces, cuando tú llevas 27 días tomando pastillas, entonces tu cuerpo está recibiendo hormonas y hormonas, pues como si fueran hormonas en tu cuerpo, y al dejar de tomarlas, entonces sangras. Pero eso no es una menstruación porque no tuviste un ciclo ovulatorio. Entonces, eso realmente no es ningún tratamiento para el ovario poliquístico. Cuando te dejas de tomar las pastillas, vuelves a tener todos los síntomas del ovario poliquístico porque realmente lo que fue como si congelaras tu aparato sexual por el tiempo que tomaste los anticonceptivos. Entonces todo se queda quieto, todo se congela. Pero cuando dejas de tomarlos y tus hormonas vuelven a tomar las riendas, entonces vuelves a tener todos los síntomas. Y eso pasa con muchas enfermedades, muchísimas, que nos diagnostican a las mujeres y que nos dan como tratamiento los anticonceptivos hormonales. Ok, y aquí, bueno. Alguien que preguntó sobre la menopausia. Entonces aprovecho para unirlo con la menopausia. Sí. Hay una hormona muy importante en nuestro ciclo menstrual que es la progesterona. La progesterona solamente la producen las mujeres que tienen un ciclo menstrual sin hormonas. Y hay estudios ya que explican que la progesterona es un factor protector para que cuando las mujeres llegamos a la menopausia tengamos menos enfermedades del corazón. Entonces, hemos visto y sabemos que las mujeres que llegan a la menopausia tienen muchísimo más riesgo de osteoporosis y de infarto. Entonces, entre más progesterona natural produzcas en tus años fértiles,
más protección tienes contra la osteoporosis y las enfermedades del corazón. Ahora muchísimas mujeres en menopausia tienen enfermedades cardiovasculares porque duraron muchos años tomando anticonceptivos. Y eso es algo que nos hemos dado cuenta hasta hoy, porque los anticonceptivos son recientes, digamos. Sí. O sea, que se tomen tan ampliamente es algo muy reciente. Entonces, hasta ahora es que estamos viendo las consecuencias de que las mujeres tomen anticonceptivos por tantos años. Entonces, en la menopausia, que también les voy a proponer un cambio de nombre para la menopausia, porque ese nombre me parece que es poco amigable con las mujeres, les voy a proponer el nombre sabia pausa. Nosotros llevamos 30 años menstruando en ciclos, entonces cada 28 días un ciclo y llámale al entrenador los óvulos y los óvulos se preparan y salen y bajan y se prepara el endometrio. Y eso, como les dije, gasta mucha energía. Entonces llega un momento en el que las mujeres tenemos que parar. Entonces dejamos de usar nuestra energía para menstruar y la utilizamos para otras cosas. Entonces ya no estamos en el día a día, en el ciclo, sino que estamos en una época mucho más sabia de nuestras vidas. Por eso me gusta más la sabia pausa que la menopausia, que ese nombre de verdad no me gusta nada. Y lo que pasa con los medicamentos en la menopausia son usualmente estrógenos. Entonces esos también son como hormonas, pero cuando aprendes a conocer tu ciclo, puedes producir tu propio estrógeno, inclusive durante los años de la sabia pausa. Mira, ahí respondimos muchas preguntas en una. Sí, muchas preguntas. Cami, no quisiera que nos fuéramos porque ya llevamos 45 minutos hablando, imagínate, sin darnos cuenta se nos pasa el tiempo volando. Cami, quisiera que nos contaras un poco sobre tus redes. Sé que estás haciendo un programa súper lindo en este momento, enseñándonos a muchas mujeres todos estos temas que deberían ser naturales, que deberíamos nacer sabiéndolos, pero no lo hacemos. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito sobre tus redes, de qué trata el programa, y ahí sí continuamos contestando estas preguntas para que en la medida que podamos terminemos también y llevemos todas las respuestas. Por supuesto, las preguntas que quedan sin contestar, nos comprometemos a contestarlas para que no vayan a quedar ahí aburridos, porque por supuesto acá estamos para contestar todas sus preguntas, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, Cami, cuéntanos de este programa. Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como @DRAM Camila Lesmes, o sea, el diminutivo de doctora M Camila Lesmes. Y en Facebook estoy como doctora María Camila Lesmes también para que me sigan. Yo pongo publicaciones de las mujeres, del aparato femenino, de los ovarios, de los senos, pero también pongo otro tema que me gusta mucho, que son los puntos energéticos del cuerpo. Entonces también cosas de medicina china, de otras cosas también me gusta ponerlas. Y ahorita, justo mañana, empieza un programa para mujeres de 4 semanas, donde vamos a hablar de las fases del ciclo menstrual. Entonces, cada fase tiene una particularidad: la menstruación, la preovulación, la ovulación y la premenstruación. Cada una tiene una particularidad. Vamos a ver cómo están nuestras hormonas en cada fase del ciclo. Vamos a ver cómo usar el ciclo menstrual a nuestro favor y no dejar que el ciclo menstrual nos controle. Entonces hay muchas mujeres que dicen, es que cuando a mí me va a llegar la menstruación me pongo loca y yo no sé cómo manejar eso. Vamos a aprender cómo manejar eso, vamos a aprender cómo darnos cuenta, cómo nosotras no controlar, sino mirar nuestro ciclo menstrual y saber cómo actuar en cada fase, saber qué cosas podemos hacer en cada fase. Por ejemplo, lo del ejercicio. Eso es algo que no muchas mujeres saben, y hay muchas mujeres que les encanta ir al gimnasio y van todos los días de su ciclo y entonces después consultan porque tienen menstruaciones irregulares. Entonces, conocer todas esas cosas de nuestro cuerpo, y estoy súper emocionada porque mañana voy a empezar el programa. Y aquí con Mayra habíamos hablado antecitos y les tenemos un súper regalo a todas las mujeres. Así es, Cami, ¿cuál es? Y es que por haber asistido acá y por escucharnos ya hablar 50 minutos, las que me escriban ahorita por Instagram van a tener un 10% de descuento para el programa que inicia mañana, que se llama Soy Cíclica. Entonces, si lo están viendo, escríbanme y me dicen que vieron el en vivo de Te Escucho Medicamentos y quieren acceder al descuento para el programa, y hacemos todo para que mañana empecemos a aprender muchísimo de nuestro cuerpo. Súper, Cami, súper. Adicionalmente tenemos otro premio para quienes están con nosotros, y la tercera persona que haya compartido nuestro live va a tener una consulta por videollamada especializada a nivel farmacéutico
para el tema de salud que quiera tratar. Entonces, la tercera persona que compartió, entonces compartan. Y ahorita le vamos a pedir al finalizar otro número a Cami para ver cuál es otra persona que recibe esta videollamada de un farmacéutico, de un químico farmacéutico, de un profesional en medicamentos y en salud para tratar su tema en salud que requiera. Bueno, Cami, nos quedan poquitos minutos, pero vamos a tratar de contestar acá todas las preguntas. Bueno, Cata Medina nos preguntaba si es normal que los métodos anticonceptivos te retiren el periodo cuando los usamos y vamos al médico. ¿Es normal que lleves tiempo sin que llegue la menstruación? ¿Es normal? Bueno, eso ya lo habías contestado. Además, depende del método anticonceptivo también, porque Ok. si tú tomas las pastas, tú lo puedes controlar, digamos, tú puedes saber qué día tomas y qué día no y qué días descansas. Pero hay otros métodos, por ejemplo, el Yadel, la barrita que te pones en el brazo o la inyección, y entonces en esa lo que tienes es una carga muy grande de hormonas o sí, de hormonas dentro de tu cuerpo, entonces por eso no sabes qué día vas a sangrar. Entonces, si tienes el Yadel, por ejemplo, eso es una barrita de hormonas que dura hasta 5 años dentro de ti. Entonces, imagínate, Ok. en esa sola barrita o barritas vienen hormonas para 5 años. Entonces, si tomas ese tipo de anticonceptivos, pues no vas a tener un sangrado regular porque lo que te dije, tu cuerpo tiene las hormonas dormidas, entonces obviamente para el médico va a ser normal que no estés menstruando, pero no es normal que no estés menstruando. Lo normal es que tengas tu ciclo menstrual. Otra cosa que les quiero contar es que el ciclo menstrual nos han dicho que es de 28 días y de 28 días. El ciclo menstrual puede ser desde 21 hasta 35 días. Entonces, si tienes tu ciclo menstrual de 25 días, no te preocupes, estás dentro del parámetro de estar sana. Y si tienes tu ciclo de 34 a 35 días, también estás sana. Porque nos han dicho Ok. que si no es de 28 días, no es normal. Entonces, no te preocupes que sí, puede pasar también. Perfecto. Bueno, pregunta Consuelo, cuando estamos en la etapa de la sabia pausa, ¿es normal que el periodo se retire por varios meses y luego regrese? Eso puede traer consecuencias, además, pregunta. Sí, porque inclusive cuando entras a tu perimenopausia, que eso ya depende de tu edad, hay muchas mujeres que les pasa lo mismo que la mamá, entonces pregúntenle, traten de averiguar en su familia a qué edad tuvo su menopausia su mamá, eso es importante, porque entonces yo pensaba personalmente que la menopausia llegaba a los 50 años, entonces desde los 12 que empezaste a menstruar hasta los 49 años tenías tus ciclos regulares y un día simplemente se iba, pero esto no pasa así. Hay un periodo que se llama la perimenopausia, que son más o menos 5 años antes. Entonces, desde los 45 años empiezas a tener ciclos irregulares. Entonces, menstruas, no menstruas, un mes sí, un mes no, 3 meses no, otro mes sí. Y eso es digamos que es un proceso de tu cuerpo en el que está empezando a parar. Es como cuando va a frenar un carro. El carro no frena en seco, sino que tú metes el freno despacito para que sea un proceso y no sea algo tan abrupto para tu cuerpo. Entonces tu cuerpo muy sabiamente está guardando la progesterona y el estrógeno para el momento en el que sea necesario y cuando ya sea el momento de la menopausia puedas hacer una parada un poco más tranquila y que no sea muy abrupto. Entonces no trae consecuencias a tu organismo, es algo totalmente normal, es antes tu cuerpo como evitando el efecto rebote, de que un día lo tuviste y al otro día ya no tuviste absolutamente nada. Súper, Cami, súper, súper. Nos preguntan por acá, ¿cómo podemos producir estrógenos las mujeres que estamos en la sabia pausa? Además, lo dice así, divina. Me encanta. Entonces es conocer tu ciclo menstrual. Hay algo que muy pocas sabemos y que tal vez a algunas les parezca loco y es que el ciclo menstrual de las mujeres está unido con los ciclos de la luna. Entonces, así como la luna tiene 4 fases, nosotras las mujeres también tenemos 4 fases en nuestro ciclo. Entonces, cuando tú estás en la sabia pausa y aprendes a identificar tus ciclos y sabes en qué fase estás con la naturaleza, estás unida con la naturaleza, puedes empezar a hacer que tu cuerpo lo haga. Miren, el cuerpo es una máquina maravillosa y aquí les voy a contar una cosita que me enteré hace no mucho y es que cuando tú estás menstruando, tu cuerpo produce anticoagulantes solo, sin necesidad de medicamentos. Sí. Es algo que uno no se pone a pensar, ¿no? Pero claro, si tú te cortas, la sangre no sale a chorros un momento, pero después se hace costra y ya no sale. Entonces, si tú no produjeras anticoagulantes durante tu menstruación, ni siquiera bajaría la sangre desde el útero hasta la entrada de la vulva, sino que se coagularía en el camino.
Entonces, tu cuerpo reacciona a muchas cosas de manera maravillosa y además para ayudarte a producir estrógenos también tienes la alimentación. Las mujeres que llegan a la sabia pausa y hacen ejercicio constantemente, sobre todo el ejercicio de mover las caderas, maravilloso, y la alimentación. Hay muchos alimentos que tienen estrógenos y que nosotras las mujeres que estamos en nuestra fase fértil, consumimos a veces muchos estrógenos sin saberlo y llegamos a una hiperestrogenización y eso también hace que nuestro ciclo menstrual sea irregular. Entonces, por ejemplo, hay uno que es muy común y que muchas personas no saben, que es la soya. Hay muchas mujeres que son vegetarianas y consumen soya todos los días a todas horas y empiezan a tener periodos menstruales irregulares. Entonces, la recomendación para las mujeres en su fase fértil es que traten de no comer soya todos los días de la semana, sino 2 o 3 días de la semana está bien. Una vez por día, digamos, no soya al desayuno, soya al almuerzo, soya a la cena, sino tratar de consumirlo, digamos, con espacios. Y para cuando ya estás en tu sabia pausa, tratar de aumentar el consumo de soya y de muchos vegetales y frutas. Pueden buscar en internet cuáles son los alimentos que contienen más estrógeno, hacer una investigación, porque esto, si yo les dijera exactamente qué hacer, sería lo mismo que hace la medicina tradicional, que es yo te doy mi pregunta y tú me respondes exactamente lo que yo quiero escuchar. Entonces, parte de la medicina integrativa y alternativa, que es a lo que yo me dedico, es que los pacientes también tengan decisión. Porque qué tal yo te diga, come mucha soya y es que a ti no te gusta la soya. Ay, pero es que la doctora me dijo, entonces si tú te lo comes obligada, igual tu cuerpo la va a rechazar. En cambio, si tú buscas y te das cuenta y dices, oiga, este alimento también tiene muchos estrógenos y me gusta, más bien me voy a comer este en vez de la soya que no me gusta. Entonces ahí tienes varias opciones para producir tus propios estrógenos en tu momento de la sabia pausa. Ay, Cami, no, muchas gracias, se nos está acabando el tiempo. Qué tristeza, pero bueno. Mira, esta pregunta te la tengo a ti. Esta pregunta es para ti. A ver, ¿cuál? Dice que si es verdad que usas anticonceptivos en el champú para hacer crecer el cabello. Pues es que ahí estamos en la misma posición del externo. Yo creo que el cabello crece con una alimentación balanceada, con una alimentación rica en vitaminas, en minerales, y a veces creemos que el champú, lo que nos echamos o las cremas es lo que va a hacer crecer el cabello. A ver, el cabello crece de adentro hacia afuera, entonces, pues un poco digo yo, los químicos y lo farmacológico, en la medida en que yo pueda no lo uso, y mucho menos se lo voy a echar a un champú si tengo la posibilidad de producirlo a nivel interno de manera natural. Entonces yo evito echárselo a lo que sea, yo no se lo echaría al champú, por el contrario, aumentaría el consumo de vitamina D, aumentaría el consumo de vitamina E, ¿sí? Que lo encuentro en el aguacatico, saliendo a darme un paseíto de sol que no sea tan agresivo, vitaminas, minerales, van a ver cómo les crece ese cabello de hermoso, en vez de andar consumiendo en todo medicamentos. Me encanta esa respuesta también, porque sé que hay muchos que lo hacen. Cami, hay una pregunta muy importante antes de que nos vayamos, si está hablando, dice que si los anticonceptivos disminuyen la libido. Sí, la respuesta es sí. Y eso se los digo porque he investigado, pero también porque lo sentí dentro de mí. Entonces yo tomé anticonceptivos 9 años y de esos 9 años tuve novio 5 años. Y yo me acuerdo que al final de la relación ya yo no tenía ganas de tener relaciones sexuales. Y entonces él hacía de todo y las flores y todo, pero no, era yo y yo decía, es que no me llames la atención, no es que no me gustes, no es que no te quiera, no es que no te desee, es que no quiero tener relaciones sexuales. Entonces, eso es lo que les decía, igual que la depresión. Es un efecto secundario, y por eso los médicos igual siguen formulando los anticonceptivos y las farmacéuticas siguen produciéndolos, porque les parece que no es un efecto secundario tan importante como para retirar el medicamento del mercado. Pero además un tip ahí de la libido, y es que la libido no solamente es para tener relaciones sexuales, porque es que la libido es la que nos empuja a hacer cosas. Entonces, si nosotros no tenemos deseo sexual ni libido, es que tampoco tenemos ganas de vivir y de hacer las cosas. Entonces, por eso también se relaciona mucho a la depresión y a la ansiedad. Mejor dicho. Cami, para nosotros fue un gustazo contar contigo esta noche. Sé que se quedaron preguntas que vamos a seguir contestando.
Cualquier duda, www.teescuchomedicamentos.com, farmacéuticos, químicos farmacéuticos allí para ti, cercanos a la gente, contestando tus preguntas, allí estamos. Vamos a tener en 15 días otro webinar. Los miércoles cada 15 días nos vemos acá para seguir conversando y aprendiendo como cosas tan importantes son, Cami. Cami, un número para que podamos dar la última consulta farmacéutica. ¿De uno a qué? ¿O cualquier número? Danos cualquier número y ahí miramos, porque el número de la persona que haya compartido en esa ocasión, en ese número, va a llevarse ¿La consulta? La consulta. La hora que es el número 8. El número 8, listo. Entonces va a ser para la persona número 8. Vamos a verificar cuando finalice el live cuál fue la persona número 8 que compartió este live. Estamos para ustedes, químicos farmacéuticos, acá para la comunidad. Cami, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Seguramente tendremos más oportunidad de encontrarnos en Instagram también. Muchísimas gracias. Y nada, seguimos aprendiendo de ti. Esperamos que te vaya muy bien y que muchas mujeres acudan a ese llamado. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de estos temas. Cuando me preguntan así en otros lados qué es lo que haces, yo hablo de úteros, trompas, vulvas, vaginas y senos todo el día y me encanta lo que hago, me encanta las personas a las que apoyo en sus procesos. Entonces, ustedes son una parte muy importante de eso y a ti, Mayra, muchas gracias por invitarme, por acompañarme en esta entrevista tan chévere. Muchas gracias. Bueno, con todo el amor, chao, nos despedimos. Muchas Feliz gracias a todos los que noche. se conectaron. En Instagram se conectó mucha gente. Muchísimas gracias a todos. Ahí quedará en Facebook. Muchas gracias. Chao.